Muy buenos días, maestros. El día de hoy vamos a ver la socialización de las orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de educación básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19. Resolución viceministerial número 093-2020 Minedo. El objetivo de esta norma es brindar a los docentes, directivos y otros actores educativos orientaciones pedagógicas para la reprogramación curricular del servicio educativo durante el año 2020 en el marco de la implementación del Currículum Nacional de la Educación Básica y en el contexto de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus COVID-19. También encontraremos en ella una serie de términos o glosario de términos con 13 términos que nosotros conocemos, de los cuales se ha priorizado los siguientes. El primero es el acompañamiento al estudiante. ¿Qué cosa es acompañamiento al estudiante? Es un conjunto de acciones coordinadas por un profesor o un grupo de profesores de manera colegiada, remota o presencial para responder a las necesidades de aprendizaje cuando éstas no han podido ser resueltas por el estudiante de manera autónoma. Otro término que tenemos que tener en cuenta es el de adaptación. El significado de adaptación es el de ajuste a la propuesta educativa para responder en forma oportuna y pertinente a las diversas características y necesidades educativas de nuestros estudiantes. Aprendo en casa también es otro término que se está considerando en esta norma técnica, y el significado que representa es la estrategia que plantea actividades que el estudiante podrá realizar desde su hogar haciendo uso de la web, la radio y la televisión para avanzar en el desarrollo de sus aprendizajes. ¿Qué son las evidencias de aprendizaje? Son las producciones o actuaciones realizadas por los estudiantes mediante las cuales se puede interpretar o identificar lo que se ha aprendido, el nivel del logro de la competencia que ha alcanzado con relación a los propósitos y cómo lo han aprendido. ¿Qué es o quiénes son los mediadores del aprendizaje? Son las personas que están en interacción con los estudiantes y realizan acciones educativas. No necesariamente es el docente, también puede ser el auxiliar de educación, el bibliotecario, la terapista de SANE, un laboratorista, entre otros. ¿Qué es el portafolio? El portafolio es la colección de producciones realizadas por los estudiantes. Sirve como base para examinar logros, dificultades, su progreso y procesos en relación al desarrollo de la competencia. Es altamente recomendable que para cumplir esta finalidad, las producciones incluidas sean escogidas por los propios estudiantes. Nuevamente repito, es altamente recomendable que para cumplir esta finalidad, las producciones incluidas sean escogidas por los propios estudiantes sobre la base de una reflexión activa sobre su propio aprendizaje. Orientaciones generales. Número 1. Esta norma nos indica que se ha realizado la reprogramación del periodo lectivo hasta el 22 de diciembre. Esto podría ampliarse por situaciones debidamente justificadas, como en el caso de los estudiantes que presentan limitaciones de conectividad en el ámbito rural o de los estudiantes de quinto grado de secundaria por ser el último año de estudios y tener la necesidad de asegurar ciertas competencias claves para su trayectoria posterior. Número 2. Los docentes deberán adecuar lo que tenían originalmente planificado y reorganizarlo, planteando experiencias de aprendizajes enfocados en la coyuntura actual, fortaleciendo competencias de desarrollo personal y ciudadanía. Aportar al bienestar de los estudiantes y favorecer los aprendizajes. 4.
los estudiantes que por condiciones adversas no les es posible seguir la propuesta a distancia retomarán su aprendizaje durante la modalidad presencial. 5. La prioridad en esta modalidad a distancia y presencial en temas de evaluación es la evaluación formativa, es decir, debemos priorizar la retroalimentación formativa oportuna a cada uno de nuestros estudiantes. El portafolio del estudiante es la evidencia de evaluación. Por ello, el docente retroalimentará oportunamente al estudiante con respecto a sus logros y dificultades. Asimismo, el Minedu aplicará una evaluación diagnóstica que permita determinar niveles de avance y posibilitar acciones para asegurar el progreso de los estudiantes respecto a aprendizajes no consolidados. Es de esperarse que en algún momento el Minedu nos proponga aplicar una prueba diagnóstica para determinar los niveles de avance de nuestros estudiantes en este periodo. 7. Las acciones tomadas en el presente documento se encuentran dentro del marco del Currículum Nacional de la Educación Básica. Asimismo, este trabajo que se está realizando en el marco del Currículum Nacional de Educación Básica lleva por fin el enfoque por competencia. Orienta toda la situación educativa que se da a distancia o se da de manera presencial y está centrado en desarrollar competencias que demandan identificar cuáles son los conocimientos, capacidades y actitudes para poder explicar y resolver los problemas de la realidad. En este enfoque por competencias se parte de situaciones reales que demandan que el estudiante desarrolle determinadas competencias. Estas situaciones determinan qué competencias se utilizarán y de ellas se propone una experiencia de aprendizaje. Por ello, el contexto de la pandemia ofrece un conjunto de oportunidades de aprendizaje que nos permitirán desarrollar las competencias previstas en nuestro currículum, dando como resultado que el estudiante sea capaz de discernir críticamente el problema que estamos atravesando u otros en su origen, sus consecuencias y sus expresiones, ya sea a nivel familiar o a nivel social, expresar alternativas de solución y enfocar y enfrentar el confinamiento social que actualmente llevamos y las privaciones que se puedan tener dentro del entorno familiar. ¿Cómo se organizan las actividades de aprendizaje? Las actividades de aprendizaje parten de situaciones reales, las cuales van a determinar la movilización de competencias de diversas áreas curriculares. A partir de ellas se proponen las experiencias de aprendizaje organizadas en proyectos, unidades de aprendizaje, estudios de casos u otros, que desarrollan gradualmente las competencias seleccionadas, ofreciendo tareas con metas claras y una secuencia que permita un creciente grado de autonomía en el estudiante. Estas situaciones reales a las cuales hacemos referencia están relacionadas al contexto y coyuntura generadas por la pandemia del COVID-19 y son situaciones relacionadas al cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia. Número 2. Situaciones relacionadas a la convivencia en el hogar. Número 3. Situaciones relacionadas a la ciudadanía y el bien común. 4. Situaciones relacionadas al bienestar emocional. Y número 5. Situaciones relacionadas al uso del tiempo libre. Para atender el enfoque por competencias, nos debemos preguntar: ¿qué áreas aportan a la resolución de problemas? ¿Cuáles son las competencias que aportan a un mejor afrontamiento de tal situación? Por ejemplo,
Ante una situación cuya resolución requiera obtener información confiable sobre el desarrollo de la pandemia, ¿qué competencias matemáticas pueden contribuir a satisfacer esa necesidad? Esa es una pregunta que podríamos contestarla con el aporte del área de matemáticas, por ejemplo. Veamos ahora las modalidades del servicio educativo. El servicio educativo dentro de esta coyuntura está dada de dos maneras: la atención educativa presencial y la atención educativa a distancia. Actualmente estamos llevando la atención educativa a distancia a través de Aprendo en Casa. ¿Qué cambios ha generado estas modalidades? Número 1. El alineamiento de la labor educativa a través de la articulación de actividades propuestas por el Ministerio, por las direcciones regionales de nuestro país. 2. Énfasis de poner a las áreas curriculares con sus respectivas competencias al servicio de las situaciones problemáticas. 3. La priorización de situaciones cuya resolución dé la oportunidad de desarrollar competencias socioemocionales, competencias ciudadanas, competencias para el cuidado de la salud, competencias comunicacionales y, por supuesto, las competencias transversales de gestiona de manera autónoma sus aprendizajes y la gestión de las TIC. Esto significa que las competencias de las áreas matemáticas, de ciencia y tecnología, de educación física, de arte y cultura y comunicación se desarrollan para favorecer el desarrollo de estas competencias. Número 4. El horario de estudio se organiza en periodos más cortos, garantizando que no se agobie a los estudiantes con muchas tareas. Durante la modalidad a distancia, los docentes tienen el trabajo de revisión de las actividades educativas que se proponen en Aprendo en Casa. Monitorean y evalúan formativamente el trabajo de sus estudiantes, brindándoles apoyo a distancia y retroalimentándolos. Revisan los recursos de Aprendo en Casa. Este periodo comprende también las actividades de aprendizaje complementarias que proponen los docentes. Las actividades complementarias se deben planificar cuando se requiera contextualizar para garantizar la comprensión de la actividad propuestas en la web, en la radio o en la televisión. Cuando se requiere realizar cambios para que la actividad se adecue a los niveles de competencia y saberes que tienen los estudiantes. Cuando hay que hacer énfasis en aspectos que ayuden al estudiante a analizar más información, mejorar alguna práctica o reflexionar algunos aspectos o articular con otros saberes. En la modalidad presencial, finalmente, dependerá de la evolución de la pandemia y las medidas que se tomen para contrarrestarlas. Al retornar a la atención presencial, la modalidad a distancia se mantendrá de manera complementaria y los docentes deberán continuar con el seguimiento y retroalimentación de sus estudiantes. El Minedu planteará ejemplos de experiencias que involucren ambas modalidades, es decir, la modalidad presencial y la modalidad a distancia. Esperamos que esto haya sido de gran ayuda para ustedes y cualquier consulta que quisieran realizar, comunicarse al correo yaquijaite@hotmail o al teléfono 992-940312. Muchas gracias.